Tomar asiento, hermano, en esta hora y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Lucas capítulo 7. La semana pasada veíamos acerca de la curación o la sanidad del siervo del centurión. Y se acuerdan que la semana pasada hablábamos sobre la importancia de la fe. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de que para Dios es muy importante nuestra fe? Y la fe, hermanos, es la que nos lleva a obedecer la palabra. El conocimiento de la palabra en sí no nos lleva a obedecerla. Ahora, el conocimiento de la palabra puede producir fe en nuestra vida. De hecho, la fe viene por el oír la palabra. ¿Sí? Pero el conocimiento en sí de la palabra no te lleva a obedecer. Lo que te lleva a obedecer es creerle a Dios. En el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, que tú tengas una firme fe en Dios, te va a sacar adelante. Te va a llevar a obedecer los principios de la palabra de Dios. Entonces es bien importante que tu fe sea aumentada cada día. ¿Por qué? Porque pasamos por pruebas de distintos tipos. Pero no solamente pruebas, hermanos, a veces también nuestro corazón duda. A veces, hermanos, el enemigo lanza dardos de fuego hacia nuestro corazón, hacia nuestras convicciones con respecto a quién es Dios, con respecto de qué hemos creído hasta este momento o dónde hemos puesto nuestra esperanza. Y el enemigo nos hace dudar a veces, hermanos, en algunas ocasiones nos hace dudar por distintas razones. Pero cuán importante es que usted y yo mantengamos una comunión con Dios por medio de la palabra para que la fe esté constantemente fortaleciéndose en nuestras vidas, para que podamos, hermanos, obedecer la palabra y, como dice la Biblia, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y para que te vaya bien no estoy hablando en un sentido de conveniencia solamente, sino estoy hablando en un sentido de necesidad. Porque necesitamos que nos vaya bien, ¿o no? Todos necesitamos que nos vaya bien, en todo. En todo. Yo necesito que me vaya muy bien en mi relación matrimonial, ¿verdad? Yo necesito que me vaya muy bien en mi relación con mis hijos. Yo necesito que me vaya bien, hermanos, en el ministerio que Dios ha encomendado en mis manos. Yo necesito que me vaya bien en el trabajo. Necesito que me vaya bien en mi relación con otras personas también. Todos queremos que nos vaya bien. Bueno, pues entonces, hermanos, el estar en la palabra trae sabiduría a nuestra vida. Y también trae fe. ¿Para qué? Para que la sabiduría sea aplicada. La sabiduría es hacer lo correcto en el momento correcto, ¿verdad? Entonces, esa sabiduría nos la da la palabra. Pero lo que nos falta es la fe para vivir de acuerdo a esa sabiduría. ¿Me explico? ¿Están conmigo? ¿Se me está siguiendo? Bueno. ¿Por qué explico esto? Porque el pasaje que vamos a ver, hermanos, es un pasaje en el que entran algunas controversias por nuestra mente. Nuestra mente, hermanos, muchas veces es atacada. Nuestra mente, hermanos, es un área de nuestra vida que constantemente está trabajando. La de unos más y la de otros menos, ¿verdad? No se sientan ofendido nadie, por favor, ¿verdad? Pero a veces nuestra mente está ahí constantemente trabajando, ahí está esa mente. Pero también, hermanos, cuando no hay fe en nuestra vida, cuando la palabra no está llegando a nuestro corazón y alimentando nuestra mente, hermanos, la mente puede ser una maquinaria del diablo. El diablo puede usar nuestra mente y poner fortalezas ahí. Fortalezas que muchas veces nos llevan a la destrucción. ¿Sabe usted quién gobierna su conducta? Su mente. Porque tal es el hombre en su pensamiento, tal es él en su corazón. O sea, lo que tú piensas gobierna las decisiones que tú tomas y las acciones de tu conducta. ¿Sí?
Entonces, por eso es bien importante, por eso Dios nos dice que debemos de ser renovados en nuestro entendimiento, para que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, yo recibo entendimiento en la palabra, cambio el entendimiento anterior que tenía, el que había recibido desde que crecí. Dios pone sus principios en mi mente, cambia mi conducta entonces. ¿Por qué? Porque cambia mi manera de pensar, cambia mi mente. Muy bien, en Lucas capítulo 7, en los versículos del 18 hasta el 35, vamos a ver tres partes en esta lectura. La primera parte es cuando Jesús atiende una inquietud que hay en la mente y en el corazón de Juan el Bautista. La segunda parte es cuando Jesús habla de quién es Juan el Bautista, ¿verdad? Y habla de esa manera, habla de que los humildes terminan recibiendo más el propósito de Dios y la voluntad de Dios que los mismos conocedores aún de la ley. Y luego la tercera parte nos habla de una reprensión que el Señor Jesucristo hace al pueblo, ¿sí? Porque el pueblo espera de una manera que Dios sea lo que el pueblo quiere que Dios sea. Y hermanos, Dios no es alguien que yo puedo contener en mi mente. Y Dios no es alguien a quien yo puedo gobernar a través de mi mente. De tal manera que esa idea falsa que dice que Dios es para cada quien lo que cada quien quiere que sea, eso es falso. Dios es Dios y Él se revela al hombre. Y Dios espera que tú te conformes a su voluntad. Él nunca se va a conformar a la tuya. Nunca. Porque Él es Dios. Y en ese sentido, Él es soberano. Él es soberano. Y no se va a conformar nunca a tu voluntad. Sino Él espera que le conozcas. Para que conozcas su voluntad. Y para que tu vida sea transformada a su voluntad. Bueno, son tres aspectos. El primero de ellos lo vamos a ver en los versículos del 18 hasta el 23. 18 al 23. Pero antes de esto, déjeme decirle un par de cosas. El tema de esta mañana yo le he titulado, Dios no te pide que lo entiendas, solo que lo creas. Dios no te pide que lo entiendas, solo que lo creas. Los gnósticos de todos los tiempos tienen problema con esto, porque quieren entender todo, absolutamente todo, ¿sí? Y si tú pudieras contener a Dios en tu mente, entonces Dios no sería Dios, tú serías Dios, ¿sí? Y eso es lo que el diablo quiere hacerte pensar, que tú eres tu propio Dios. Tú no puedes contener a Dios en tu mente, de tal manera que Dios no te pide que lo entiendas. Solamente te pide que lo creas, ¿sí? Muy bien. Ahora, si tratas de encontrarle una explicación al reino de Dios, es muy posible que no la obtengas de manera completa en esta vida. Pero Él espera que le creas de todo corazón. Otra vez, si tratas de encontrarle una explicación al reino de Dios, es muy posible que no lo obtengas de manera completa en esta vida. Pero Él espera que le creas de todo corazón. Y lo que yo quisiera que se quedara en tu mente es lo siguiente. El reino de Dios es para los que sencillamente creen y no para quienes juzgan el reino con su propia sabiduría. Vamos a leer juntos esto. Lea conmigo. El reino de Dios es para los que sencillamente creen y no para quienes juzgan el reino con su propia sabiduría. Le voy a explicar un poquito esto. No es nada más para que yo se lo estoy diciendo. Pero mire, la semana pasada hablábamos de dos personajes. Uno de ellos era Naamán, el sirio. ¿Se acuerdan de esa historia de Naamán, el sirio? Cuando él
él recibió un testimonio de una muchacha que trabajaba en su casa, y esa muchacha que trabajaba en su casa le dijo a la esposa de Naamán, le dice, si mi señor fuera con el siervo de Dios que está en Jerusalén, ¿sí?, el siervo de Dios pudiera sanarlo de la lepra que tiene. Ahora, este era un hombre valeroso, era un capitán, ¿verdad? Entonces, este hombre, pues mandó que viniera, ¿verdad? Mandó unos siervos. En su arrogancia, en su altivez, mandó unos siervos. Y Eliseo le dijo, pues mira, nada más, zambúllete en el río Jordán 7 veces, y después de que te zambullas 7 veces, tu lepra va a ser sanada. Al principio se enojó, que es el orgullo del hombre, ese es un obstáculo constante. Él hubiera dicho, si eso fuera, tenemos mejores ríos acá. Es lo que él está diciendo, y cita por ahí algunos ríos importantes que tiene. Pero entonces le dice la muchacha otra vez en el testimonio, mire mi señor, si te dijeran que te zambulles 7 veces y vas a sanar, ¿no lo harías? Dice, bueno, está bien. Entonces, doblega su orgullo, se traga ese orgullo y se va y lo hace. Y cuando se zambulle la 7ª vez, su piel sale como la de un bebé. ¿A alguien le gustaría tener piel como la de bebé? Yo no, porque después mi mamá me come. ¿A nadie le dieron una mordida de bebé? ¿No? Bueno, a mí sí, porque ya estaba gordito. Bueno, así salió la piel de Naamán. La piel de Naamán salió como la de un bebé. ¿Y todo por qué? Por creer. Él trató en su mente de entender, río Jordán, hay muchos ríos mejores. ¿Por qué río Jordán? Además, yo esperaba, dice, que siendo yo un capitán, pues él viniera y bajara de allá, de donde está, y aquí viniera, pusiera su mano sobre mí y me sanara. Es lo que él esperaba en su mente. Ahora, fíjense, hermanos, el poder de la mente, ¿sí? La mente siempre está esperando algo, siempre. La mente siempre quiere algo. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos para creer en Dios, nuestra mente, porque nuestra mente se anticipa a las cosas, nuestra mente se predispone a las cosas. Pero gloria a Dios para Naamán, ¿verdad? Porque terminó creyendo, encima de todo su orgullo y lo que sea, él terminó creyendo, fue e hizo lo que se le pidió que hiciera. ¡Qué bendición! Usted se imagina después de vivir con lepra, con la vergüenza de la lepra, de saber que tenía que estar fuera del campamento, de saber que todo el mundo se le quedaba viendo y que mucha gente le sacaba la vuelta por la lepra que él tenía. Y ahora tener la piel como Dios hace las cosas, así un milagro, una piel tersa. Entonces él quiso bendecir y todo a Eliseo, y Eliseo le dijo, no hay necesidad de eso, ¿verdad? Pero bueno, aquí vemos, hermanos, vemos la mente de Eliseo, y por otro lado, vemos la fe, que él terminó doblegando su mente, sus pensamientos, y terminó creyendo. Por eso yo te digo, hermano, Dios no quiere que lo entiendas, solamente quiere que lo creas. O sea, hay muchas cosas que no vas a poder entender ni poder razonar, pero solamente Dios te pide que lo creas. El otro ejemplo que el Señor Jesucristo ponía también, y que hablamos la semana pasada, era de la viuda. La viuda, le dijo Dios, ¿cuántas viudas hay en Israel? Pues muchas viudas. Dice, pero ¿por qué Dios tuvo que mandar a una viuda allá en Siria para hacer un milagro a través de la viuda? ¿Se acuerdan de lo que pasó con esa viuda? En tiempos de Elías, ¿no se acuerda lo que pasó? Que Dios le dice a Elías, bueno, ya se secó el arroyo, ¿verdad? Entonces levántate y ve a Sarepta de Sidón. Ahí va a haber una viuda que te está esperando. Y entonces llega Elías y ve a la viuda y ve que la viuda, bueno, yo imagino que en la mente de Elías, eso es algo que yo me imagino, Elías iba pensando, pues ha de ser una viuda que se ha de haber quedado con una buena herencia
¿verdad? De su marido. Seguramente esta viuda, estando en su casa, ha de tener ahí una buena casa donde me va a recibir, y aquí se secó el arroyo, pero Dios me está mandando para allá, voy a ir con esa viuda, y seguramente en esa viuda ha de tener mucho que comer. Pues nada, llega con la viuda, y la viuda solamente le quedaba un puñado de harina y un poquito de aceite. Y ella pensaba hacer la última porción de comida para ella y para su hijo, y luego era un dicho, echarse a morir. Es un dicho, pues ya no me queda nada, a ver qué sucede después, ¿verdad? Entonces llega Eliseo y le dice, mira, está bien, entiendo que la situación económica está mal, entiendo que todo está mal, le dice, pero haz como te voy a decir. Primeramente, me preparas a mí una torta. Y después, entonces, ustedes van a comer. Ella en su mente las matemáticas no le daban. Porque ella decía, pues si yo te estoy diciendo que nada más me queda un pedacito nada más para mí y para mi hijo, y tú me estás diciendo que te dé a ti primero, pues que aprovechado, ¿verdad? Pero no, dice la palabra de Dios que ella creyó, que ella hizo como el profeta le dijo, como el varón de Dios le había dicho. Entonces, no lo entendió, no lo razonó, pero estaba esperando que Dios hiciera algo, porque cada vez que obedecemos a Dios, aunque mi mente no lo entienda, Dios obra. Cada vez que obedecemos, mi mente no lo razona, pero Dios se manifiesta. Dios hace algo maravilloso. Entonces, ella lo hizo. Y por eso Dios nos dice a nosotros, yo no te pido que lo entiendas, solamente te estoy pidiendo que lo creas, que creas lo que Dios quiere enseñarte, lo que Dios quiere decirte. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues estamos siguiendo un contexto. Y en el versículo 18, del capítulo 7, dice, los discípulos de Juan, está hablando de Juan el Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas y y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, le están diciendo a Cristo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, fíjense, en esa misma hora Jesús, en lugar de contestarles la pregunta, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué estaba pasando? Tenemos que entender a Juan. Mucha gente dice, Juan, híjole, no dijo, bueno, ahí el contexto lo dice, ¿no dice Jesús que Juan es el más grande de todos los profetas? Que ninguno como Juan. ¿Por qué Juan está dudando? ¿Por qué Juan está dudando? Y hermanos, puede ser normal. Porque Juan estaba en la cárcel. Juan estaba ahí. Estaba nada más esperando el momento que dictaran la sentencia de su muerte. Y Juan iba a morir. Pero Juan estaba viendo lo que Jesús hacía. Que Jesús iba con los pobres y que estaba ahí haciendo milagros y todo eso. ¿Y qué es lo que cruzaba por la mente de Juan seguramente, hermanos? Lo que cruzaba por la mente de Juan es la predisposición mental que le puede ocurrir a cualquier persona. ¿Cuál? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Si Juan había anunciado que venía el Mesías está hablando, hermanos, de la palabra de El Salvador. Y cuando ellos estaban hablando del Salvador, no estaban hablando del Salvador
que te da vida eterna. Estaban hablando del que iba a salvar a Israel de la opresión que ellos tenían. Entonces, pero cuando escuchan que Jesús les dice, oye, pues mira, el que te pida una milla, pues ve con el 2. Señor Jesús, ese es el libertador que estamos esperando. Ya tenemos una carga por ser judíos. Los romanos están sobre nosotros. Los romanos tienen el privilegio de que cuando encuentran un judío y ellos van cargados, pues pueden decirle al judío, ten, aquí están mis bolsas, llévatelas a mi casa. Yo ahí te alcanzo. Mi casa está antes de una milla, ¿verdad? Y luego llegas tú y le dices, no es una, son 2 millas. Entonces, la pregunta, Jesús, ¿eres tú el que estamos esperando o esperamos a otro? No le preguntó si realmente era Jesús o no era Jesús. Él sabía que era Jesús. Pero dice, bueno, no sea que yo me estoy equivocando. ¿Eres tú el que estamos esperando? Y hermanos, esta pregunta se parece mucho a la pregunta que algunas personas dicen, oye, es que antes de que yo era cristiano, pues me iba muy bien en todo. Y ahora que soy cristiano, me empieza a ir mal y empiezo a meterme en problemas. O sea, ¿será que estoy creyendo en quien debo creer? ¿O será que me equivoqué al poner mi fe en Jesús? Entonces son dudas que atacan nuestra mente, ¿verdad? Atacan la mente de cualquiera. Hay personas cristianos que están así, en una silla, en una banca por mucho tiempo, pero de repente el Espíritu Santo les mueve y les dice, oye, ya, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Órale, a trabajar, a servir, a anunciar, a brillar en la oscuridad, ¿verdad? Y la persona se decide y toma la decisión y lo hace, y de repente se topa con que el enemigo, pum, viene y le da una zancadilla, lo tumba al suelo para que no te vuelvan a quedar ganas de ponerte a servir a Dios, ¿verdad? Y luego después todavía nos preguntamos, Señor, ¿eres tú ese Dios? Si yo entiendo, mi mente se predispone a pensar de que si yo me entrego a ti, entonces me va a ir bien en todo. Que si yo me entrego a ti, entonces no voy a estar encarcelado. Que si yo te sirvo, entonces, ¿verdad? Vienen muchas predisposiciones que nosotros hacemos en nuestra mente. Pero el Señor Jesús, antes de contestarle a esas personas, hace unos milagros. Sana enfermos, da vista a los ciegos, y a los pobres les da libertad, ayuda a los pobres en ese momento. Y le dice Jesús, díganle a Juan lo que ustedes oyeron y lo que ustedes vieron en mí. Díganle a Juan. ¿Saben qué les está diciendo? Platíquenle a Juan que lo que profetizó Isaías, ¿sí? Lo que profetizó Isaías en el capítulo 29, versículos 17 y 18, está sucediendo en este momento, para que no le quepa ninguna duda a Juan de que yo soy el Mesías que había de venir. Lo que el profeta Isaías dijo que iba a suceder, eso es. Pero los judíos se hacían en su mente otras cosas, esperaban otras cosas. Y hermanos, esto nos ayuda a nosotros a entender también qué es lo que usted y yo estamos esperando del cristianismo. ¿Me meto al cristianismo para que yo ya nunca me vaya a enfermar? ¿Estoy en el cristianismo para que en mi trabajo yo vaya de ascenso en ascenso? No solamente de trabajo, sino también en lo económico, una cosa y otra, y voy creciendo. ¿Me meto al cristianismo para que entonces después yo voy cambiando de carro? Ahorita tengo este carro y luego mañana otro y luego el próximo año otro, hasta que tengo el mejor carro que quiero. O sea, ¿para eso me meto al cristianismo? Dios está diciendo, no, ese es el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en eso, porque el tema central sigue siendo el reino de Dios. Entonces dice, no es así. O sea, lo que la gente se pone en su cabeza a pensar con respecto a lo que es el cristianismo, no es así. Con respecto a lo que es el reino de Dios, no es así. Ahora, Dios en su soberanía, si alguien quiere bendecirlo, bendice y está bien. Y en su soberanía, si a alguien lo quiere mantener a raya, Él lo hace y está bien, porque Él es sabio y Dios sabe por qué hace las cosas en todo momento. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros poner nuestra fe en Dios, porque otra vez,
le dice Jesús a los discípulos de Juan, le dice, platíquenle que la profecía de Isaías se está cumpliendo. O sea, lo está regresando a la palabra de Dios, porque la fe de los hijos de Dios está puesta en lo que Dios ha dicho en su palabra, no en lo que nosotros pensamos. Por eso el cristianismo se desvía, porque hay gente que piensa que el cristianismo debe ser X cosa y empieza a crear una nueva doctrina o empieza a crear una nueva corriente espiritual en el mundo, ¿sí? Y todo es a base de lo que el hombre se imagina que debe de ser y no lo que la palabra de Dios nos enseña que es, ¿verdad? Por eso es bien importante entender este punto. Jesús escucha a Juan y le manda la respuesta a Juan. Ahora, en segundo lugar, hermanos, Jesús da testimonio acerca de Juan. Fíjense que Jesús no juzga a Juan por esto. Jesús sabe, hermanos, la Biblia nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Dios sabe que como seres humanos nosotros, hermanos, caemos y somos tentados y que caemos, pero también Dios nos dice, yo soy ese sumo sacerdote que está ahí para interceder por ti. ¿Sí? Y si ustedes se fijan en la respuesta, cuando Jesús da testimonio de quién es Juan, usted ve que Jesús no está condenando la pregunta de Juan, sino que al contrario, está explicando quién es Juan. Y mírenlo cómo lo explica, versículo 24, ¿dónde estoy? Aquí. Versículo 24 hasta el 30. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿sí? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, o sea en Malaquías 3:1, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Dónde pone a Juan? Nadie pierda el buen concepto que tiene de Juan. Juan es un gran profeta. Juan es el profeta que está profetizado en Malaquías capítulo 3. El que viene delante de mí y es el que está preparando el camino. Pero miren también otro detalle importante que menciona Jesús. Dice, pero, hay un pero. ¿Sí? Siempre póngale atención a los peros, porque en los peros hace los contrastes. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué está diciendo? Que la persona que ha puesto su fe en Jesucristo y que entra en el reino de Dios, dice, mayores que él. ¿Por qué? Porque no está haciendo una comparación, hermanos, de hombre con hombre, de persona con persona. Lo que está diciendo son en bendiciones. Ninguna bendición del Antiguo Testamento, porque Juan el Bautista es el que cierra el Antiguo Testamento, está diciendo, ninguna bendición en el Antiguo Testamento se compara a las bendiciones que el Señor Jesucristo viene a darnos en el reino de Dios. O sea, las bendiciones del Señor Jesucristo son más grandes que cualquier bendición, aún la del más grande de los profetas del Antiguo Testamento, no se compara a la vida de cualquier persona que ha puesto su fe en Jesucristo y que ahora pertenece al reino de Dios y por lo tanto las bendiciones de Dios han sido derramadas. Ahora, eso, hermanos, a nosotros nos pone en un privilegio, pero también nos pone en una responsabilidad. ¿Por qué? Privilegio, qué bendición, yo nada más puse mi fe en Jesucristo y el Señor me dio vida eterna. Pero también todas las bendiciones espirituales declaradas en Efesios capítulo 1 son para mí. El Señor me ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor me ha hecho heredero, ¿sí? Coheredero con Cristo Jesús. El Señor me ha adoptado como su hijo, ¿sí? El Señor ha derramado todas esas bendiciones
para mí. Entonces, cosas que no estaban en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo es cuando esas bendiciones llegan? Bueno, los del Antiguo Testamento ya no lo disfrutaron, sino los de la transición que pusieron su fe en Jesucristo y los que pasaron al Nuevo Testamento, ¿sí? Son los que pueden disfrutar de esas bendiciones en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí, hermanos, vemos aquí nuevamente que pone a Juan y dice, no, Juan está bien. Juan está bien, no importa que en este momento él haya tenido alguna pregunta, ¿verdad? Lo entiendo, su mente puede estar haciendo algunas conjeturas de lo que él esperaba que yo habría de hacer, y al verme que estoy haciendo otras cosas diferentes y que no está habiendo ninguna libertad de la opresión de los romanos, entonces él se pregunta, ¿seré yo el que habría de venir? Pero cuando le señala a Isaías, le está diciendo, el reino que yo vengo anunciando no es de este mundo, es un reino más grande, es el reino de Dios. Entonces, vemos ahí, nuevamente vemos, hermanos, que el Señor está poniendo ese privilegio otra vez más grande. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron a Juan el Bautista, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Más, ese más es un pero. Usted puede usar pero o puede usar más. Dice, pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Otra vez, ¿quiénes son, hermanos, los que rechazaron a Juan? Ve ahí quiénes fueron. Dígame usted quiénes fueron. Los fariseos, ¿sí? O sea, los religiosos. Y los conocedores, los intérpretes. El intérprete es aquella persona con la que ellos iban y le decían a los rabinos y le decían a los doctores de la ley, oye, ¿qué quiere decir esto que dijo Isaías? Y ellos agarraban esa porción y se la interpretaban. Le interpretaban lo que había dicho Isaías. Oye, y esta profecía de Malaquías. Y ellos interpretaban, ¿verdad? Eso. Pues ¿sabe quiénes rechazaron a Juan? Ellos. Por eso les dice, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Les está recriminando porque dice, entiendo lo que hizo el pueblo y entiendo lo que hicieron los publicanos, pero no entiendo lo que hicieron ustedes, porque a ellos los entiendo. ¿Creen que salieron a ver cañas en el desierto? Hermanos, ¿nos vamos de picnic a ver cañas en el desierto? ¿Tiene usted ganas de ver cañas en el desierto? Ahorita, así como está la temperatura, ¿quiere que vayamos? ¿A qué vas a ver cañas en el desierto? Ahora, otra contradicción. Dice, ¿fueron a ver entonces a un hombre con vestiduras delicadas? No. Juan el Bautista, hermanos, usaba piel de camello y cuero, su cinto y todo eso. No crean que Juan se preocupaba por andar a la última moda. ¿Sí? De hecho, era algo que no era importante para Juan. No había Christian Dior, no había Calvin Klein, no había nada de ese tipo de cosas. O sea, Juan no traía nada de eso. Dijo, si ustedes querían ir a eso, pues se hubieran ido a los palacios de los reyes. Ahí está esa gente que ellos sí usan ropa de marca. Pero Juan no. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Un profeta? Dice, sí, eso sí. Es un gran profeta, está diciendo. Es un gran profeta. Dice, y bien por el pueblo y por los publicanos. Porque ellos aceptaron el mensaje de Juan y se arrepintieron. Y se bautizaron con el bautismo de Juan. Dice, pero los fariseos religiosos y los doctores de la ley lo rechazaron. Entonces, pues, qué mal. Porque ¿qué es lo que ustedes están buscando? Y otra vez, hermanos, volvemos a la mente. Muchas veces, hermanos, el evangelio es rechazado porque la gente tiene un concepto en su mente de algo que está esperando.
Por eso, hermanos, a veces hasta que la persona es quebrantada, o a veces hasta que la persona ha sido puesta o ha tocado fondo, es cuando se les fuma todo lo que trae en la cabeza, y ahora abre su corazón y dice, ok, ahora puedo entender quién es Jesús. Y puedo entender qué es lo que Él hace en mi vida. Entonces, hermanos, ahora, eso también lo usan algunas personas. Algunas personas que se creen más sagaces en su mente y quieren de todas maneras estar poniendo tropiezo al reino de Dios. Algunas personas dicen, ay sí, ¿por qué aceptaste a Dios hasta que te viste en el suelo? No, lo hubieras aceptado cuando estabas bien. No podía, ellos no entienden de qué están hablando. No podía. ¿Por qué? Porque tenía su cabeza llena de humo. ¿Hasta cuándo es cuando la persona acepta? Pues hasta que Dios permite que venga un quebrantamiento para que el humo que tiene en la cabeza le sea extraído, le sea disipado de ahí, y entonces pueda escuchar con claridad el mensaje del Evangelio y pueda poner su fe en Jesucristo, pueda borrarse esa nube de expectativas que tenía con respecto a la vida, y entonces pueda ver bien a Cristo Jesús. ¿Verdad? Bueno, pero el problema, hermanos, el religioso quiere justificar su vida a través de las cosas que hace. Y piensa que está bien delante de Dios por las cosas que hace. Cuando realmente, hermanos, solamente podemos estar bien delante de Dios por la justificación que Jesucristo ha hecho por nosotros. Ahorita que entonábamos, en Cristo hay libertad, ¿verdad? Él borró mis pecados. Hablamos, hermanos, de la justificación que solamente Jesucristo puede hacer en nuestras vidas, ¿sí? Pero la gente religiosa piensa que la religiosidad es la que lo está salvando, y no es así. Ahora, el estudioso tiene, si no tiene un corazón honesto para con Dios, hermanos, ¿sí? Entre más conocimiento recibe, más se aparta su corazón de Dios. ¿Por qué? Porque encuentra en el conocimiento su razón para mantener su orgullo puesto de pie. Y quiere solamente impresionar en la vida que vive a los demás, cuando nuestra vida no consiste en impresionar a la gente, ni siquiera consiste en el concepto que tú puedes tener de mí, sino qué piensa Cristo de ti, qué piensa Cristo de mí. No me importa realmente el concepto que tú puedas tener de mí. No me interesa que tú puedas decir, oh, el pastor Rogelio es un gran conocedor de la palabra. O sea, no me interesa que tú puedas pensar que soy un gran conocedor de la palabra. Para empezar, no lo soy. Pero no me interesa mucho eso. Lo que me interesa es que lo poquito que sé, lo viva. Eso es lo que me interesa. Lo poquito que puedo saber de Dios, yo lo crea. ¿Para qué? Para vivirlo. Le preguntó Juan, ¿eres tú el que esperamos? Y dijo Jesús, mira los hechos, mira el fruto, mira lo que estoy haciendo. Si lo que estoy haciendo no te dice quién soy, pues entonces de más está que yo te mande una explicación verbal de quién soy. Mira mi fruto, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Ves los milagros? ¿Sí? ¿Quién más puede hacer esos milagros? ¿Y dónde están profetizados esos milagros? En la palabra. Entonces, ese soy yo. Ese soy yo. Entonces, ¿quién eres tú, hermano? Lo que se puede ver en ti. Ese eres tú. No juzgar según las apariencias, pero hermano, el fruto. ¿En qué momento tú estás entregando tu vida a Cristo? ¿En qué momento tú estás sacrificándote para el reino de Dios? ¿En qué momento tú estás usando tu tiempo, tu vida, tus recursos, tus talentos, tus dones espirituales para que el reino de Dios crezca? ¿Lo estás haciendo? Entonces por demás está que tú me digas quién eres. Tus palabras se las lleva el viento. Tus hechos, ¿sí? El fruto de tus pensamientos, el fruto de tu corazón está en tus acciones. Ahí está. Entonces vemos, hermanos, aquí Jesús da testimonio acerca de Juan, pero al mismo tiempo también aprovecha para decirle a los estudiosos de la ley, y le dice, pues sí, muy estudiosos, pero viene Juan y ni siquiera reconocen que el evangelio, o más bien que el mensaje de Juan
que viene es un mensaje de arrepentimiento para los judíos. Y ustedes no lo entienden. No lo entienden, no se arrepienten, pero los publicanos y los pecadores van adelante de ustedes en el reino de Dios. Qué bendición, ¿verdad? La tercera cosa. Jesús, hermanos, reprende a la multitud por su actitud. En el capítulo, ahí mismo donde estamos, en el versículo 31 al 35, y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, como lo presenta Lucas. Gracias. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ahora, ¿de qué está hablando aquí el Señor? ¿Qué está diciendo? Bueno, está presentándoles una parábola. Una parábola. Muchas veces cuando Dios habla del reino, usa parábolas. Y está hablando de una parábola en la cual hay dos grupos de muchachos recriminándose unos a otros. Y uno le dice a los otros: oye, pues si nosotros tocamos flauta y no se pusieron a bailar. Y luego dicen: y también les endechamos y nadie lloró. En otras palabras, y luego fíjense cómo viene la explicación, dice: ¿por qué? ¿Se fijan? Seguidito de esa parábola viene un por qué. Y está hablando de Juan y está hablando de Jesús. Y dice: porque vino Juan, el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Pues ¿qué quieren? Les está diciendo entonces. O sea, ¿qué es lo que quieren? Están viendo a Juan. El poder de los milagros que hacía, el poder con la predicación que él tenía, el poder tremendo de convocación que él hacía. Y luego ustedes todavía dicen: este demonio tiene. O sea, ¿qué quieren? ¿Que Juan se adapte a ustedes? No lo va a hacer. Ahora, dice él: vengo yo. O sea, viene el Hijo del Hombre. Está hablando de él en tercera persona. Viene el Hijo del Hombre. ¿Sí? Y ustedes dicen: nah. Este es como el pastor Rogelio, ¿verdad? Un amigo de pecadores, un comelón. Bueno, nomás quiten el vino, ¿verdad? Porque ahí no le entro. ¿Sí? Y están diciendo: él es un bebedor de vino y él es un comilón. Están hablando de Jesús. O sea, les mando un gran profeta y ustedes no quieren creer. Viene el Hijo de Dios y ustedes lo juzgan diciendo: este es un amigo de pecadores. Entonces ustedes están por encima. Tremendo orgullo. Ahora sí que ustedes, con su orgullo, nadie puede, lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Con ese gran orgullo que ustedes tienen, pues, ¿quién les va a llenar el ojo? Ahora, hay 400 años de silencio. Ningún profeta se había presentado. Viene Juan, el profeta, y viene hablando, anunciando que se avecina el evangelio del reino y que viene él adelante para preparar el camino. Y no quieren creer en él. Pues ahora dice él: me doy. O sea, con ustedes no se puede. Con ustedes de plano no se puede. Y hermanos, eso es la reprensión que él está haciendo. Pero la sabiduría es justificada, ¿sí? Es tomada, es aceptada por todos los que son sus hijos, por todos aquellos que han creído, que creen en Dios. Entonces, hermanos, Jesús reprende a la multitud por esa actitud. En otras palabras, ellos, para aceptar una persona, quieren que lo que ellos hayan concebido en su mente, ese Dios venga y se adapte a lo que ellos creen. Que lo que ellos han pensado con anticipación, ese profeta venga y les predique. Y saben, hermanos, no está muy diferente a la generación de este tiempo. Porque la generación de este tiempo está buscando
que en las iglesias se predique lo que ellos quieren escuchar. ¿Sí? En las iglesias se haga lo que ellos quieren que se haga. ¿Sí? De tal manera que cuando hay una iglesia donde no se predica el pecado, entonces es una buena iglesia para crecer. Ahí entonces se puede multiplicar. Y muchos, ¿por qué? Porque a nadie se le incomoda a través de hablar del pecado. ¿Sí? Pero, hermanos, el reino de Dios tiene un estándar muy alto. ¿Sí? Y no estamos tratando de desanimar a nadie. El Señor Jesucristo simplemente está diciendo, el que me quiere seguir a mí, debe saber una cosa, que las aves tienen sus nidos y las zorras encuentran guaridas para sus hijos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su costado. Es decir, el que me viene buscando a mí, dice Cristo, es porque me viene buscando a mí y no porque viene buscando alguna otra cosa. Entonces, así, hermanos, es el Evangelio. El que viene buscando a Cristo es porque viene buscando a Jesucristo y no viene buscando ninguna otra cosa. Eso es lo que Dios nos está enseñando y lo que Dios está reprendiendo aquí, hermanos, a esta congregación que estaba presente en ese momento. Pero es parecida, hermanos, a las congregaciones de este tiempo. Y no estoy hablando particularmente de ustedes, estoy hablando de todo el cristianismo de la actualidad. Pero bueno, a ustedes les tocó escuchar. Sí, a ustedes les toca escuchar esto. ¿Tú vienes a buscar a Dios por lo que tú tienes en tu mente? ¿O vienes dispuesto a echar abajo tus conceptos? ¿Y vienes dispuesto a echar abajo tu conocimiento preconcebido de lo que tú crees que es Dios? ¿Y estás dispuesto a que Dios transforme tu vida? ¿Vienes dispuesto a conocer a Jesucristo a pesar de que la demanda que Él va a hacer de tu vida va a ser mucho más alta que lo que el reino de este siglo te está pidiendo? ¿Vienes buscando a Jesucristo aún sabiendo que el precio de seguirlo es un precio alto? Pues entonces, bienvenido al reino de Dios, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estás buscando a Jesucristo. ¿Sí? A Jesucristo. Entonces, hermanos, en esta hora, Dios espera que creas. En conclusión, Dios espera que creas y no tanto que lo entiendas. La gente más sencilla y más humilde disfruta más del reino que quienes pretenden razonarlo todo. Que quien pretende, a través de su conocimiento, razonarlo todo. Sabes, hermano, que en los últimos años, en los Estados Unidos, muchos de los pastores que están llegando a los púlpitos son pastores que están preocupados por saber de qué universidad vienen, de qué instituto bíblico fueron graduados. Y sabes, hermano, que cada mes 1,500 pastores están renunciando al ministerio en los Estados Unidos. Cada mes. ¿De qué sirve todo el conocimiento si no tienes un corazón para entregárselo puro, sencillo y limpio a Cristo Jesús? Y decirle a Cristo, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. ¿De qué sirve, hermanos, ostentar? Porque la mayoría de todos los que están pastoreando en los Estados Unidos es gente que tiene que ser graduada a fuerza de algún instituto. Y ellos se sientan a tomar café a preguntarse, ¿de qué instituto vienes? ¿En qué instituto te graduaste? Como si eso les diera a ellos el corazón necesario. Y no estoy en contra de los institutos. Es necesario. Los institutos son buenos. ¿Sí? El problema es el corazón de la gente. Los institutos son buenos y fueron creados con buen propósito. La gente que ha desarrollado institutos tiene el objetivo de preparar y entrenar obreros para el servicio y para la obra. Darles herramientas para que puedan servir al Señor. Pero hermanos, el orgullo de la gente piensa que el simple conocimiento te va a hacer un gran siervo de Dios. No, estás muy equivocado.
Si tú quieres ser un seguidor de Jesucristo, debes de estar dispuesto a seguirlo a Él a sabiendas de que no sabes qué vaya a pasar con tu vida después de ello. Solamente creyendo que Él es fiel. Que Él es fiel. Nada más. Si tú quieres servir al Señor, solamente debes poner tus ojos en Cristo Jesús. Y en nada más. Ni nadie más. No hay nada más. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Conocer a Jesús. Conocer a Cristo Jesús. Esa es la vida eterna. Entonces, hermano, yo quisiera derrumbar, pero yo no puedo. Pero le pido a Dios, ¿verdad?, que su Espíritu Santo pueda derrumbar en tu mente y en tu corazón todas esas ideas erradas que tienes de la vida cristiana y del reino de Dios. Yo quisiera que el Espíritu Santo tirara al suelo todas esas que Pablo le llamaba basura. Todas esas cosas que Pablo tenía en su cabeza, dijo, las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. El conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? No está hablando no dijo el conocimiento de la ley, que es bueno. El conocimiento de Cristo, que debe ser el propósito de la ley. Llevarnos a Cristo Jesús. Así que, hermanos, yo quiero ayudarte. Quiero ayudarte a tumbar todo ese humo de tu cabeza. ¿Sí? Y poder centrar tu corazón en Jesucristo. En Jesucristo. Porque sabes, podrás encontrarte todas esas cosas. Y para cuando menos esperas, tu vida se va a avanzar mucho. Para cuando te des cuenta de que nada de eso te servía si no ponías tu corazón en Cristo Jesús. Nada de eso te servía. Tú quieres servirle al Señor, necesitas a Cristo. Como entonaron ahorita el canto especial. La cruz es todo. Jesucristo es todo en nuestra vida. Él es todo. Quieres servirle al Señor y quieres permanecer en el servicio del Señor por años, por décadas. ¿Sí? Por décadas, todos, así que vengan los tiempos, lo que sea, y quieres permanecer firme en el camino del Señor, aun y cuando te hayas tropezado, aun y cuando hayas caído, aun cuando hayas pasado por todas las situaciones difíciles que sean, y quieres permanecer en el camino del Señor, mantén tu mirada solamente en Cristo Jesús. Nada más Cristo Jesús. No estoy diciendo que no estudies, sí estudia, se necesita estudiar, pero primero pon tu corazón en Cristo Jesús, para que tu estudio pueda caer en buena tierra, para que la palabra que tú vas a recibir caiga en un buen corazón y no en un corazón orgulloso que pretenda a través de ello justificar su vida y sus acciones, que eso de nada sirve, porque no hay fruto. El fruto lo da el Espíritu Santo en la vida de aquellos que han rendido su corazón a Él. Entonces, hermanos, ¿qué decides en esta hora? Tú tienes un conocimiento, tú tienes pensamientos. Tú estás aquí y tu mente piensa. Tú tienes una esperanza. Tú tienes expectativas. Tienes expectativas de la iglesia. Tienes expectativas del reino de Dios. Tienes expectativas de la vida cristiana. Tienes expectativas de los hermanos. Tienes expectativas del pastor. Yo te diría, quita todo eso. Solamente pon tu esperanza en Cristo Jesús. Solamente pon tu fe en Cristo Jesús. Porque es lo único que te puede mantener toda la vida en el camino de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar.